Existen varios especialistas en educación, algunos con enfoque holístico, filosófico, histórico, disciplinar, administrativo, entre otros. Para mí es importante hacer un concepto de tipo pedagógico, lo cual implica tomar aspectos del ejercicio propio de la educación, analizarlos y hacer hincapié en un concepto actual que invite a crear estrategias para mejorar el ejercicio de la práctica educativa. La palabra educación es normalmente usada en todas las formas posibles, en textos de formación, instituciones educativas, programas de capacitación, departamentos especializados dedicadas a la educación. Haciendo una indagación, se pueden encontrar denominaciones tales como calidad educativa, educación ambiental, educación social, educación popular, educación ciudadana y educación superior, entre muchas otras. Por otro lado, los estudiosos del tema a lo largo del tiempo dejan una idea de la educación en relación con otros factores que están integrados al mismo campo de la educación, pero que para mí llevan a una complejidad que no permite clarificar qué es en sí misma la educación. Por ejemplo, al definir educación, se mencionan términos como enseñanza, formación, pedagogía, saber, aprender y metodología. Para delimitar qué es educación, he decidido tomar dos criterios, después cruzarlos y así definir nuevas categorías que me permitan acercarme a esta definición. Como referente inicial sugiero el uso del concepto tal vez más común, el dado por la Real Academia Española de la Lengua. En él podemos encontrar: educación es 1. Acción y efecto de educar. 2. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 3. Instrucción por medio de la acción docente. Y 4. Cortesía, urbanidad. Considero que en esta primera categoría hay algunas ideas más fuertes y relevantes que otras. Para este caso, acción, crianza, instrucción y cortesía y urbanidad considero que siguen siendo relevantes. Como segunda categoría, he decidido tomar una idea tradicional que a mi manera de ver la educación tiene un significativo sentido social, una relevante carga cultural y refleja un práctico resultado de la acción educativa. Es la frase: esa persona es bien educada. Para avanzar en esta categoría, el profesor Alejandro Triana, rector de la UNED en España, año 2015, menciona que una persona bien educada se caracteriza por actuar adecuadamente según una situación específica, conocimientos culturales importantes, la aplicación adecuada de los conocimientos culturales y actuar de manera ética y justa. Ahora bien, a continuación y con el fin de poder conceptualizar de una manera lógica la palabra educación, cruzaré las dos categorías como se muestra en la siguiente tabla. Antes de hallar las categorías emergentes, noté que entre las categorías iniciales de la Real Academia Española de la Lengua y las extraídas de la entrevista al profesor Alejandro Triana, dos de ellas, crianza e instrucción, son categorías de entrada, es decir, fuentes de las cuales recibimos los aprendizajes, mientras que las otras son categorías de salida, es decir, aquello en que se puede evidenciar lo que aprendimos. Esto me lleva a concluir inicialmente que la educación es un proceso cíclico de entradas y salidas. Las categorías emergentes son: 1. Entre acción como categoría de salida y todas las categorías relacionadas con ser bien educado, desde mi análisis surgen las habilidades. En ese sentido tendríamos habilidades sociales, habilidades cognitivas, habilidades culturales y habilidades morales. En segundo lugar, entre crianza como categoría de entrada y todas las categorías relacionadas con ser bien educado, desde mi análisis emergen acciones enfocadas a enseñar. Por ello, para actuar adecuadamente según determinada situación desde la crianza, necesitamos modelos que nos muestren dichas acciones correctas. De la misma manera, desde la crianza necesitamos modelos que nos muestren los conocimientos culturales fundamentales.
para aplicar dichos conocimientos culturales supuestamente ya mostrados, necesitamos orientación. Y finalmente, para actuar ética y justamente desde la crianza, necesitamos quien nos oriente también en el establecimiento de la relación entre lo bueno y lo malo. En tercer lugar, entre las categorías instrucción y qué es ser bien educado, en mi análisis emerge la categoría convencer como una categoría que debe reforzar los aspectos dados en la crianza, de tal manera que al finalizar el proceso de educación no quede duda de cómo se debe actuar adecuadamente, cuáles son y cómo aplicar los conocimientos culturales adecuadamente y de tomar decisiones comprendiendo claramente qué esté bien y qué no. En cuarto y último lugar, de las categorías cortesía y urbanidad y qué es ser bien educado, emerge el cuidado. De esta manera tenemos el cuidado de sí mismos, el cuidado del otro y el cuidado del medio en que vivimos. En conclusión a la pregunta ¿qué es educación? La respuesta es: la educación es un ciclo de entradas y salidas que consiste en desarrollar la potencialidad de nuestras habilidades sociales, cognitivas, culturales y morales, dadas desde la crianza e instrucción, mediante la muestra, orientación y convencimiento del cuidado de sí mismos, del otro y del medio en que vivimos.